que es la 53 del diputado Kast, donde señala que agregar una multa, el incumplimiento de la obligación de denunciar será sancionado con una multa a beneficio fiscal de 0,2 a 0,5 unidades tributarias mensuales por cada día de retraso. Bueno, la verdad es que en este caso nosotros no estamos muy de acuerdo, esto lo conversamos también con las policías, y nos señalaron que existe el temor de que aplicar una multa sea un desincentivo a la denuncia en realidad, porque si es que estamos sancionando con multa a quien denuncia, en el fondo va a correr el riesgo de que si después no avisa que encontró a la persona, se lo multa, entonces puede que sea un desincentivo que no consideramos que sea positivo incorporar en realidad, a nuestro juicio. Luego la indicación 54 también es del diputado Kast, donde señala reemplazar la palabra fue por la palabra hallada. En el fondo para que quede fue hallada, encontrada. Nos parece bien ampliar el vocabulario en ese sentido, estamos de acuerdo. Luego con la indicación 55 del diputado Kast también propone reemplazar en el fondo el punto final con una coma, agregando una vez que se hubiese constatado la misma, de manera de poder dar cierre a la investigación. También estamos de acuerdo para que quede más claro, para precisar. Luego la indicación 56 es de la diputada Andrea Parra, y ella propone sustituir la expresión encontrada por hallada fallecida. En realidad, bueno, estamos de acuerdo, nos parece mejor la redacción que propone el diputado Castro, en el sentido de decir hallada, encontrada, como para expresar la diferencia entre encontrar o hallar con o sin vida respectivamente. Entonces, pero ahí queda criterio, por supuesto, de los parlamentarios cómo prefieren dejar la redacción. Posteriormente, propone sustituir el punto final y decir una vez acreditado de manera fehaciente lo anterior. También estamos de acuerdo, encontramos que efectivamente queda más claro complementarlo de esa forma. Y esa sería la indicación en realidad del artículo 7, eran poquitas. ¿Palabras? Nadie. Chiquillo, pónganlo ahí en eso. Paloma acaba de pedir la palabra y Cristian veo que levantó la mano. Lo que pasa es que les pido que pongan por último por el chat o por levantar la manito, porque como estamos viendo el documento, yo no tengo acceso a mirarle las caras de la pantalla. ¿Dale? Ya, entonces Paloma, Cristian y Ani. Paloma. Sí, Cristian o Ani, primero, si lo mío es más pequeñito. Sería mejor entonces que Cristian avanzara y luego pasara a Ani y Paloma. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, saludo a todos primero, disculpas por conectarme tarde, pero una pequeña emergencia ya solucionada. Como me conecté tarde, solamente le hicieron una consulta, no sé qué habrá dicho de la indicación 53 respecto a la multa. No, como no lo escuché, si me lo puede repetir, por favor. Solo eso, gracias. Sí, por supuesto. Más que nada, señalamos que en realidad consideramos, también lo consultamos con las policías, consideramos que puede ser un desincentivo a realizar la denuncia, incorporar la multa. Entonces, creemos que en el fondo la persona, al momento de denunciar, si sabe que está expuesta a una multa, puede que piense en el fondo 2 o 3 veces si realmente será necesario no realizar la denuncia, y no queremos eso. En realidad queremos que esto sea lo más ágil posible, y en ese sentido no desincentivar realizar la denuncia en ningún aspecto. Ani. Hola, buenas tardes a todos. Hola, Ani. Dentro de, bueno, me parece bien lo que dice obviamente Isidora con respecto a la indicación del diputado, porque efectivamente no podemos disponer de que una persona hace una denuncia, se acredita que hay una evasión, porque obviamente la mayoría son evasiones, y se le ponga una denuncia a la persona que, o sea, una multa a la persona que hace la denuncia, ¿me entiende? Entonces es como incongruente en ese sentido. Lo otro que es relevante acá, que aquí hay que precisar que no todos
los que hacen una denuncia por presunta desgracia es una familia directa, ¿ya? Han habido casos y casos reiterados que la denuncia que la hacen son personas ajenas o supuestos amigos o presuntos involucrados en la posible desaparición, ¿ya? Y no se hace el enlace con la familia o la familia se entera una semana después, 2 semanas después. Entonces, esto es importante enlazarlo con no solamente con la persona que hace la denuncia, sino que con la persona que está relacionada con el artículo 108, que es la víctima en este caso, ¿ya? Y lo otro es que también es importante entregar los derechos al denunciante. Tampoco aquí se entrega como el deber del denunciante a sacar la denuncia, pero en ninguna parte le dice cuál es su deber ante la fiscalía, cuál es su deber el artículo 108, cuál es su deber en tener derecho a la difusión, cuál es su deber en solicitar las muestras en ADN del CODIS, en el servicio médico legal, informarles sobre esta situación de la desaparición, porque obviamente las familias ya vienen con un shock y tampoco entienden cómo va a proceder el sistema, ¿ya? Entonces creo que esto está muy vacío en el sentido de que yo entiendo que la intencionalidad de esto es que las denuncias no queden abiertas y se puedan cerrar en los procesos, pero también es importante, así como estábamos hablando en el artículo 6, resguardar las intenciones de posibles participantes en la desaparición y no solamente informar al que hizo la denuncia, porque esto ya el que hizo la denuncia no necesariamente va a ser el que esté vinculado a ser la víctima indirecta o directa en este sentido de la investigación. Eso. Gracias, Ani. Paloma. Bueno. Es que Lo mío es súper breve. Mira, en la comisión investigadora con las policías lo que me llamó la atención, no me acuerdo bien si fue PDI, la BRIUP o fue Carabineros que mencionó el hecho de que en realidad debería haber una multa para quienes no quiten la denuncia. ¿Por qué mencionó esto? Quizás la multa tiene mucha razón, o sea, es claramente un desincentivo la indicación número 53. No obstante, tenemos un problema que yo creo que también tenemos que dar una segunda vuelta de cómo solucionamos el tema para poder depurar el listado, porque el listado, gran parte de las desapariciones que aparecen ahí como vigentes no lo están, y es precisamente porque la gente no levanta la denuncia. No se le da final, no se le da término cuando, por ejemplo, y es como el 96% de la gente. Entonces, pucha, si no hay aviso, después tiene que estar Carabineros yendo de nuevo, y es Carabineros, porque ni siquiera es la PDI, va Carabineros puerta por puerta, se salen a darse las rondas para revisar persona por persona respecto a si es que volvieron o no. Po. Entonces, esto quita tiempo y quita además recursos de nuestras policías, que es en cosas que realmente deberían, de tipo administrativa, que deberían estar solucionadas. Entonces, el tema es cómo hacemos, ¿me entiendes?, que el listado quede depurado, porque en realidad cuando no existen multas, autoridad que no se ejerce se pierde, po. Y quizás hay que sopesar quizás, por ejemplo, el tema de la multa, porque quizás ya puede haber un minuto donde sea necesaria una multa, o sea, y sobre la persona que desapareció quizás sea aplicable a él y no a la persona que denunció, sino que sea aplicable, ¿me entiendes?, a la persona que apareció de vuelta y que no dio aviso de que había vuelto, cuando hay una denuncia de presunta desgracia sobre él. Entonces, y así es lamentablemente, porque en realidad, ¿cómo logramos? Porque uno de los objetivos de este tema del registro único es precisamente que nuestro listado sea depurado y que estén todos los que faltan. Po. Y por ejemplo, también la otra cosa que me llama la atención es que, por ejemplo, también tenemos el tema de las faltas, ¿me entiendes? Tenemos más de 50.000 órdenes de búsqueda y recogimiento de las organizaciones colaboradoras de Sename abiertas dentro del Poder Judicial, o sea, que no se cerraron. Y más encima lo terrible de esto es que existen los reglamentos que te obligan como institución a hacer eso. Entonces, ahora lo único que nos queda, porque lo que yo les mencionaba, o sea, en este minuto es por el tamaño de la cifra y la magnitud del problema, lo único que nos queda ahora es pedir un ministro en visita.
Entonces, ante cosas como esas, para que no se vuelvan a repetir, uno se pregunta también si es que en ese reglamento también debería existir una multa, o quizás al nivel de ley, de la responsabilidad que confiere esto. Entonces, quizás debería existir una multa, pero que pase un fondo especial en los consejos regionales, para que se destine a las ONGs destinadas a la búsqueda de personas. Eso sería, en vez de ir como un fondo fiscal, que vaya directamente a un fondo de los consejos regionales a lo largo de Chile para el tema de destinarlo a las búsquedas de personas, las nuevas búsquedas que van a haber. Cuando hay que ir a buscar en zonas rurales, o hay que ir a buscar en que siempre se necesita benzina, etcétera, 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 cuando las ONGs parten a buscar a la gente. Eso. Muchas gracias. Gracias, Paloma. Ya. Bueno, yo me voy a referir también a la indicación que es de Pablo. Básicamente, acá no es lo que efectivamente se podría leer como que desincentiva la denuncia, pero en ningún caso lo que se busca obviamente es multar al denunciante, sino que todo lo contrario, en el fondo era precisamente poder darle un cierre, precisamente por lo que estaba explicando la Paloma, porque además, en el fondo, el artículo 7 señala que va a haber un deber de informar, que es dentro de las siguientes 72 horas, ¿verdad? Lo establece, dice va a haber un deber. Bueno, hay un deber, pero ¿y qué pasa si pasan esas 72 horas y en realidad no lo hace? Va a quedar un poco como, es un deber que no va a tener ninguna consecuencia más allá de que están establecidas las 72 horas ahí para denunciar. Entonces, en ese sentido, no estamos tan de acuerdo con que se vaya a desincentivar también la denuncia, porque por otro lado, también pensamos que las personas que quieren denunciar a una persona que ha desaparecido, lo que más les interesa es que la persona aparezca. Entonces, no creo que porque haya alguna consecuencia después, si es que ellos no dan cuenta de que apareció, porque además el artículo está escrito en el fondo de si es que quien hizo la denuncia se entera de que esta persona apareció, tiene el deber de dar cuenta de eso. Entonces, no sé si desincentiva tanto la denuncia como ustedes lo plantean, porque yo me imagino que una persona que se le desapareció un familiar o quien sea, lo único que quiere es denunciarlo, independientemente de cuál, o sea, encontrarlo, independientemente de cuáles sean las consecuencias que después a ellos les signifique en un proceso o lo que sea. Si después tienen que ir y señalar que apareció, yo creo que es como un mal menor para el que denuncia, porque obviamente su bien jurídico, por así decirlo, mayor es que la persona apareció, aunque ese bien jurídico no existe, pero bueno, pues hablando un poco más jurídicamente. Eso, como para defender la indicación, pero también, bueno, si no están de acuerdo, podemos acordar quizá en retirarla. Tendría que también hablarlo con Pablo y veríamos si la retiramos. Ani acaba de pedir la palabra. Sí, encuentro que igual lo que dice Paloma es cierto, pero igual hay que ver que hay gente con distintos tipos de problemas que al final lo que termina en la denuncia es que termina ya en una desaparición completa. Entonces, efectivamente, esto, cuando ya una persona tiene reiteradas denuncias por presunta desgracia o por desaparición, como va a quedar en esta ley, ahí también hay un punto de que creo que sí, puede ser un desincentivo o incluso puede ser como una intención a no poner la denuncia, sobre todo en los niños NNA, que son bastante los que hay, como decía Paloma, denunciados por una búsqueda de recogimiento y que no tienen una resolución que los deje sin efecto, en ese sentido. Entonces, creo que habría que darle otra vuelta, sin embargo, se entiende lo que dice Paloma, pero en este caso, creo que el deber del denunciante es poder informarle. Ya, así como dice Francisca, la persona quiere encontrar a su familiar, pero es mucho más fácil poder informarle a la persona y decirle estos son tus derechos y tus deberes.
como denunciante. Y en este caso es como que están diciendo el único deber de usted es informar. ¿Me entiendes? Y aparte tiene una multa. Entonces, realmente concordamos con lo que dice, yo al menos, que no sé si sería aplicable en este minuto, ¿ya? Y lo otro es que también, yo al menos concuerdo con lo que dice Pablo Kast, en que tiene que ser constatada el cierre de la denuncia. O sea, aquí también hemos visto el caso de Ámbar, que perfectamente sus familiares podrían haber dicho apareció y podrían haber detenido una búsqueda. Entonces eso también es importante, igual que el artículo 6, resguardar estos dos artículos en el sentido de avisar el encuentro o el hallazgo. Perfecto. ¿Alguien más? No, nadie pidió la palabra. Paloma pidió la palabra. Yo pedí la palabra. Ah, Paloma, no te Gracias, Donila. Perdón, disculpen. Fue como justo cuando estabas preguntando. Respecto a lo que menciona Ani, y no tiene que ver quizás con este mismo artículo, pero sí tiene que ver con el tema de cómo... Y por ejemplo, alguien, por ejemplo, que quiere No se hacer escuchó, desaparecer... Paloma, no se escuchó, se te cortó un ratito. ¿Ahí? ¿Se escucha mejor? Ahora Ahí. sí, dilo de nuevo, que no se escuchó la primera parte. Ah, perdón. Respecto a lo que mencionaba Ani, que quizás no tiene que ver precisamente con este inciso, o sea, este artículo respecto al deber del denunciante, pero sí tiene que ver con el tema paralelo a esto, que es la aparición de la persona, de cómo constatamos la aparición de la persona, qué nivel de trámite o cómo es el procedimiento para el cual aparece la persona. Por ejemplo, si podemos hacer uso, por ejemplo, de un CEFAM o de un SAPU o del mismo hospital, donde además se haga toma dactilar de la persona, porque perfectamente puede llegar alguien parecido con el carnet y resulta de que sea parecido como un hermano, de repente por un tema de herencia o lo que sea, por ejemplo, así poniéndome... uno ve estas cosas, pues en la Crónica Roja uno ve estas cosas, que son puntuales pero ocurren. Y de repente haces desaparecer a tu hermano porque querías eliminar, ¿me entiendes?, los herederos, y en el fondo te quedas con su carnet, etcétera, pero no tienes algún registro biométrico. Entonces pasa hasta con los gemelos, pues. O sea, como la única cosa que nos diferencia es la toma de huellas dactilares, entonces debería ser un ingreso inclusive con eso, o sea, como ya que tenemos en cada hospital, por ejemplo, debería ser obligatoriamente en hospital, porque en hospital tenemos registro civil y donde tenemos la lectura de huellas, cuando en todos los hospitales hay un registro civil. Entonces debería ser con toma de huella y que la toma de huella sea dentro de los registros civiles, dentro del hospital más cercano quizás. Sería como la forma quizás más automática de poder decir sí, la persona efectivamente apareció, independientemente de cómo apareció, pero sí apareció, es ella. Eso sería. Perfecto. ¿Algún asesor? Ahí alguien está pidiendo la palabra. Esperen. Chat. Ani. Ah, no. Ani ¿Quién más? intervino. Nadie ha pedido la palabra por ahora. Ya. ¿Algún asesor que tenga algún... ¿Qué hacemos con este artículo? ¿Cuál sería el consenso en relación a... ¿Sacamos la multa? Ilan, disculpa, Ilan acaba de pedir la palabra y Ani, tengo entendido, no sé si te bajé la palabra o no, no sé si la pediste nuevamente. Ah, la pidió. Sí. Ilan y Ani. Sí, yo quería señalar que quizás se puede buscar otro mecanismo para resguardar las dos cosas. Quizás la multa no es la mejor solución para efectos de incentivar entre comillas, al cierre de la causa, pero claro, también hay que tener la contracara, que debe hacer algún mecanismo que no genere estas causas abiertas. Pero en este momento no se me ocurre
como salió recién el punto, no es que tengamos algo trabajado, pero podría explorarse una salida como más intermedia para poder ponderar estos como dos puntos. Perfecto. Ani. Sí, es que con lo que dijo Paloma me acabo de acordar de que ahí Ilan y Isidora podrían consultar a la PDI y a Carabineros, porque yo entiendo que cuando aparece la persona se constata lesiones. Entonces, esa sería una forma de acreditar la aparición en ese caso. Creo que no sé si en todos los casos se hace, pero eso es algo de lo que tengo entendido que se realiza. Ya, entonces... Lo vamos a dejar anotado para consultar. Disculpen, Paloma acaba de pedir la palabra. Paloma. Efectivamente, la presunta desgracia conlleva una constatación de lesiones. El problema es de que por lo general termina siendo Carabineros que termina llevando a la persona y nos terminamos, o sea, es como lo que les mencionaba, que Carabineros terminamos usando el tiempo de Carabineros para ir a ver a la persona, para ir a ver si es que apareció, y si es que apareció y la encuentran en la casa, teniendo que llevarla a algún centro clínico. Entonces, para verificar de que está en buen estado. Entonces, efectivamente, la multa, el sentido que tenía era precisamente que incentive al tema de que depuremos el listado y que no quede en esa, o sea, de que realmente los que están en el listado sean porque están, porque tienen que estar, y no que sean por desidia de la gente o de no conocer el trámite. Entonces, quizás hubiera algún método de hacerlo más inmediato, precisamente para que la gente no le dé lata. Podría ser por clave única o algo así de ese tipo, pero a veces hasta la clave única se comparte entre hermanos, por ejemplo, y uno nunca sabe en realidad dónde está la maldad. Entonces tiene que ser algo que realmente sea efectivo, como la huella dactilar. En ese caso lo único que te puede llevar a eso es la huella dactilar. Entonces, evidentemente, quizás podría ser una sucursal de registro civil o del hospital, porque si la persona aparecí bien, pero en el fondo necesito ir a acreditar de que soy yo, o en la siguiente sacada de carnet de identidad o lo que sea, que quede suscrito, ¿me entiendes?, al registro civil, ya sea en temas, ¿me entiendes?, de ir a sacar desde un certificado de nacimiento, crear bloqueado en el sistema de no poder sacar usted posee una orden de búsqueda y todavía no se ha cerrado, le rogamos acercarse, ¿me entiendes?, a las oficinas del registro civil a poner, ¿me entiendes?, la verificación de su aparición, etcétera. Perfecto. ¿Alguien más? Mayen, ¿tú quieres plantear algo? El tema de la categorización que estabas escribiendo. ¿Aló? ¿Algo? Te escuchamos. ¿Ahí sí? Ya. Oye, disculpen primero que todo, pero estaba con temas laborales. ¿Ya? Lo que yo estaba preguntando, y a lo mejor por eso, es de que a lo mejor cuando uno llega tarde a la micro, como dicen, y a lo mejor voy a poner en un contexto de estado. Entonces, yo sé de que en este hay dos puntos de vista que también están reflejados en las indicaciones. Entonces quería saber si esos dos puntos de vista se habían expuesto, que en ese sentido es como una de las diferencias que también hay con el respecto al punto de vista Paloma versus la familia, o sea, la sociedad civil por la infancia como ONG y la familia. Pero quería saber si, bueno, tengo entendido como que ya lo plantearon y ya lo dijeron y están como las dos posiciones, que es como la indicación que va por el lado de don Pablo de que el agregar la multa. Y a mí lo que sí me parece, o que sí me llama la atención, de que esto está como lo del deber del denunciante. Y yo estoy de acuerdo de que ese deber del denunciante esté, porque también, así como uno pide derechos, tiene deberes. Sin embargo, si esto no queda amarrado a una categorización, en el sentido de que no vamos a distinguir cuáles son desapariciones voluntarias, a cuáles por tercero, cuáles son accidentales, cuáles son naturales, se le está pasando una responsabilidad que es del evasor, que estamos hablando del 80% de las evasiones, al denunciante. Entonces, cuando una persona es mayor de edad y tiene esa evasión voluntaria, también tiene que ser responsable por su evasión voluntaria. Entonces ahí
creo de que hay una parte que se tiene que depurar más, y no sé si en esta parte del proyecto que se está viendo más por encima, se podría incluir una legislación de ese tipo. Sí estoy de acuerdo con que se tiene que retirar la denuncia, sí estoy de acuerdo, pero me parece ahí que hay ese tema de que se le está pasando como esa otra responsabilidad al denunciante cuando tenemos este gran porcentaje de evasiones voluntarias que abultan incluso las mismas cifras. Y lo otro es, por supuesto, de que uno puede estar de acuerdo con que se haga una multa, y ahí uno tendría que tener claro, pero eso tendríamos que verlo con la dirección de presupuesto, que es de dónde salen los fondos hacia la presunta desgracia, para que efectivamente estos fondos que se recauden a través de una multa puedan ser reinvertidos para las mismas búsquedas. Entonces, como esa figura no está tan clara, porque Carabineros dice una cosa, PDI dice otra cosa de dónde vienen estos fondos, a lo mejor se podría pedir que se transparentara para que efectivamente esto vaya ahí y no quede como en el punto. Entonces, yo quería saber si habían tocado esas dos cosas. Y perdón, a veces cuando uno llega como tarde a estas reuniones, porque a lo mejor ya lo tocaron y ya lo discutieron. Pero si no, era mencionar ese punto de que hay que tener ojo ahí con lo que son las evasiones voluntarias para ir y decir, agregar ese otro deber adicional, si es que, por ejemplo, esto se va a asociar a una multa. Eso, chiquillos, disculpen la interrupción y el retraso. Ok. No sé si el Ejecutivo quiere contestar algo al respecto. Isidora o Ilan, ¿no? O sea, en realidad, bueno, para también contestarle un poco a Mayen, el tema de la multa, efectivamente nosotros señalamos también que consideramos que no debiese ir aparejada la multa en realidad para no desincentivar. Ahora, yo creo que eso es totalmente discutible, o sea, eventualmente igual a través de votación, por ejemplo, igual se puede determinar si se quiere poner una multa, o si es que existe algún otro método, en el fondo, de tratar de buscar que efectivamente el denunciante retire la denuncia una vez que encuentre a la persona. Pero en realidad, a ver, nosotros nos parece que es un desincentivo, pero en el fondo la idea obviamente es enriquecer el artículo, y en ese sentido, si es que encontramos alguna otra forma quizás de asegurar que efectivamente se cumpla este deber de retirar la denuncia, ideal. En el fondo nosotros simplemente no queríamos desincentivarlo, y por eso el artículo 7 más que nada buscaba establecer este deber, porque efectivamente estamos de acuerdo con que es algo que ocurre mucho, en el fondo, que se hacen denuncias, después aparecen las personas y ahí queda la denuncia dando vueltas, pero tampoco queremos desincentivar. Entonces, bueno, la verdad es que de todos modos esto queda a criterio en realidad de la comisión, y si es que se nos ocurren otros medios para asegurar esto, sin duda sería positivo poder evaluarlo y eventualmente incorporarlo también. La Consuelo o la Mayen, ¿tú pediste la palabra? Mayen Sí, pide pero la palabra y después de eso pide Consuelo. Se la cedo en importancia a Consuelo Ramírez, que es la Ya. asesora legislativa. Que vaya Consuelo entonces primero y después Mayen. Sí, bueno, respecto a lo que acaba de decir igual Isidora, que a lo mejor se podría buscar una alternativa, creo que no es buena la idea que menciona Paloma respecto de a lo mejor no la multa, pero sí dejarlo amarrado como a una serie de trámites que no se pudieran realizar si es que la persona no se... ahí no ha informado que se encuentra ubicable, por decirlo así. Y eso yo sé que lo hemos tratado en otras sesiones, que no está relacionado con el tema de los deudores alimenticios, pero ¿por qué me acordé y por qué encuentro que no sería una mala idea? Porque salió hace poquito, esta semana, en la Cámara, el proyecto de ley que modifica la ley de pensiones alimenticias, de cobro de pensiones alimenticias, estableciendo el registro de deudores. Y dentro de las personas que se encuentren dentro de ese registro no podrán renovar licencia de conducir, no podrán renovar cédula de identidad, no podrán renovar pasaporte, si es que están dentro de este registro. Entonces, relacionado con lo que dijo, con lo que acaba de decir Isidore, con lo que mencionó Paloma, a lo mejor no sería una mala idea poder establecer como ese tipo de traba, por decirlo así, al tema de las denuncias que ya estén zanjadas,
y que quedaría como en término medio a lo que se propuso respecto de la multa, que yo creo que iría como en el mismo sentido. Eso. Perfecto. Que tome la palabra Mayen y después Ilan también pidió la palabra. Sí, pero la pidió el gobierno, así que también la saben por grado de importancia. Ya. Ilan. Gracias, estamos acá igual en una instancia, somos todos iguales, así que si quiere usar la palabra y la pidió primero, que la use, no hay problema. No, yo solamente quiero reiterar el aspecto de que una cosa es el denunciante y otra es el evasor. Entonces, en las desapariciones que son de causas, terceros, naturales, accidentales, ahí, claro, el deber del denunciante. Pero estamos enfrentando una realidad nacional con un 80% de desapariciones voluntarias, y está súper bueno lo que dijo, por ejemplo, Gonzalo, porque si hasta el fondo estuviera todo conectado como se había propuesto en un momento, tenemos que pasarle la responsabilidad no al denunciante, es al evasor. Es el evasor el que se pierde una y otra vez. Es el evasor el que va y dice, voy y me fugo y no le avisa a nadie. Y cuando esta más encima es una conducta reiterativa, que vemos que gran parte de las evasiones, que también están en otro porcentaje, se vuelven a perder y vuelven a preocupar a la familia, hablando de esto otro, esa es la conducta que hay que corregir. Era hacer ese hincapié. Y bajo esa conducta, cuando tengamos clara esa otra categorización, no le pasemos el deber, porque si ustedes mismos lo han dicho acá en esta frase y en esa parte, que es otro punto de acuerdo, dicen de que a veces se mal utiliza el sistema, pero ¿cómo hacemos de que corregir eso? De que efectivamente a ese evasor, el que no quiere ser encontrado, bueno, de que él vaya y diga al hacer la declaración, y que por eso era también tanto con respecto al punto 6, si él va a fiscalía y él dice, yo no estoy desaparecido, sino de que estoy evadido, y él va y él mismo retira su denuncia, y a la otra persona, conservando de que si no quiere aparecer y que no se sepa su paradero, que él vaya y lo diga expresamente, presencialmente. Y si esa renuncia permanece en el tiempo, buscando recursos para buscar una persona que no está desaparecida, es responsabilidad del evasor, no del denunciante. Y por eso es importante la categorización y que le traspasemos las responsabilidades a quienes corresponden. Eso. Ya. Fran, Ani pidió la palabra. Ilan. Ilan. Gracias. Después de Ilan, Ani pidió la palabra. Yo creo que estamos como todos, hay un relativo acuerdo, pero estamos medio perdidos en cómo avanzar. Encuentro razón lo que señalaba recientemente Mayen. Lo que sí se empiezan como a confundir cosas, porque efectivamente la responsabilidad es del evasor, eso estoy de acuerdo, pero la denuncia la hizo un tercero, entonces el evasor no puede, entre comillas, dar de baja la denuncia que hizo el tercero, porque el tercero era, entre comillas, que estaba preocupado por ese evasor, más allá de que el evasor quiera, entre comillas, desaparecer. Entonces ahí como que choca un poco como la investigación iniciada por el denunciante versus como lo del evasor, pero quizás eso se puede solucionar un poco con alguna redacción del artículo anterior, con el artículo 6. De esto cuando está la facultad de entre comillas, o a la autorización o no para avisar o no. Y lo otro que se me ocurre, no tengo una redacción exacta, pero quizás se podría explorar que en algún momento o cada cierto tiempo el Ministerio Público tenga que chequear como la información para, no sé, pues si una causa está abierta, voy a inventar los plazos, pero eso obviamente se puede discutir, pero no sé, hay un evasor con un año y nunca se informó que volvió a aparecer o no aparecer, se puede que el Ministerio Público consulte al denunciante o algo así. No sé qué les parece. Pero que consulta al denunciante. Oh, me tomé nomás la palabra. Que consulta al denunciante es el mismo problema que pasa ahora, que se pierden tiempo, recursos en buscar a gente que no está desaparecida. Entonces, aquí tenemos una herramienta buena para que esas soluciones se denuncien y traspasar, empezar a ver cómo gestionar este tema. Y al contrario, no chocan, pues, don Ilan. Concuerdan, porque así vamos a empezar a solucionar y a destrabar ese actual cuello de botella que tenemos con ese montón de evasores que nos gastan recursos, tiempo y abultan
las verdaderas denuncias. Espérate, pero siguiendo un poco el análisis de la Mayen, tu propuesta en el fondo sería que ya hay un tercero que denuncia, ¿no es cierto? Poniéndonos en el caso de que no son denuncias, son ¿cómo se llaman? Los extravíos voluntarios, ¿no es cierto? Estamos hablando de extravíos voluntarios. Hay un tercero que denunció. Y tú dices que en el fondo habría que colocarle una especie de multa o alguna consecuencia a esa persona que desapareció, pero que después volvió y en el fondo nunca dio cuenta de que había vuelto, ¿cierto? O sea, es que a veces es que no vuelve, simplemente él autodesaparece. Entonces está el denunciante y está esto como amarrado a lo anterior, pero tenemos que ver alguna manera legal, y por eso es que yo digo que ahí es súper importante que hablen los asesores, porque nosotros lo que les estamos transmitiendo es cómo se comporta el sistema hoy en día. Y el sistema hoy en día, lo que pasa es que tenemos esa gran cantidad de evasores que efectivamente quieren evadirse. Entonces está el denunciante que está preocupado y que no sabe dónde está, y ese evasor es el que tiene que asumir deberes, de asumir los deberes de su desaparición voluntaria. Entonces, si va a haber ese otro deber, porque puede ser incluso más encima, mira, este es el único artículo que es la modificación sustitutiva. Espérate, pero para seguirte un poco, porque yo entiendo lo que tú dices, pero me cuesta poder visualizar de qué manera obligamos a esa persona que se quiere evadir, o sea, que quiere desaparecer, a que dé cuenta de que se desapareció, ¿me entiendes? Eso es lo que no logro, eso es lo que no logro. En que hay que traspasarle la responsabilidad, no al denunciante, que la responsabilidad primero que se tiene que ser traspasada al evasor. Pero es que si y después se complementa con el denunciante. Pero ¿cómo se la traspasas? ¿Cómo tú lo obligas? Eso, porque yo estoy hablando, jurídicamente hablando, ¿cómo tú obligas a esa persona es que, que quiere desaparecer a que dé cuenta de que apareció? Por eso, es que en el proyecto original, acuérdate que todo estaba conectado, entonces al saltar una alerta uno sabía dónde estaba la persona. En este proyecto original, no todo, en este proyecto de modificación sustitutiva, no van a estar conectados. Pero de alguna manera tenemos que buscar ese indicio de esa persona que no está desaparecida y que es la que desaparece voluntariamente una y otra vez, a que deje de abultar la cifra y deje de gastar recursos del Estado. Pero no tiene que ver con el denunciante, el denunciante en el fondo no sabe dónde está la persona. No sabe, no tiene ese conocimiento, si por eso pone la denuncia. Sí, entonces, y si yo te entiendo el argumento, pero acá el deber es cuando tú te enteras que la persona aparece, no es que tú tengas el deber de que a priori, porque pusiste la denuncia, ahora sí o sí tienes el deber de ir a decir que apareció, sino que si es que tú sabes que apareció, en el fondo que tengas el deber de ir y decir que apareció. Si es eso, es para el denunciante que se entera que la persona apareció, no es para todos los denunciantes. ¿Y cómo lo van a comprobar? ¿Cómo lo van a comprobar? Sí, pues cómo vaya a comprobar bien un plazo de 72 horas, fue y efectivamente hicieron esa comprobación y esa denuncia. Ah, bueno, eso no está quizá tan especificado ahí en el artículo, no sé, quizá habría que... Yo creo que efectivamente es un tema que vamos a tener que darle más vuelta, pero y compartiendo lo que tú dices, Mayen, si esto yo no estoy diciendo que no lo comparto, lo que pasa es que no logro encontrar una fórmula en este minuto en mi cabeza de qué manera, porque no sé si tú me sigues a mí la argumentación, cómo tú obligas o cómo traspasas a ese evasor la responsabilidad a través de la ley. Ese es el problema en el fondo. Bueno, y eso mira, hay asesores legislativos que pidieron palabras, entonces a lo mejor tienen alguna fórmula que nosotros no estamos viendo. Ya, perfecto. Disculpa, Fran. Bueno, en resumen pidió la palabra Ani, luego Carlos y después Paloma. Ya, la Ani entonces. Ya, súper breve, o sea, Mayen igual tiene razón en ese sentido del evasor, pero ahí ya lo podemos ir conectando con el artículo 6 de acreditar fehacientemente su localización. Ya, o sea, también él va a tener el derecho de decir, aparecí, ¿me entiendes? O
sacando el deber del denunciante en este sentido y, claro, acreditando de manera presencial, audiovisual y todo lo que ya habíamos analizado de resguardar el artículo 6 en ese sentido. También otra cosa importante que menciona Mayen, que aquí hay un grupo mayoritariamente por estadística en verdad, de jóvenes que desaparecen mucho, ya reiteradas veces. Una forma también de prevenir eso, porque lo que significa que desaparezcan mucho no significa que el día de mañana ya no vuelvan. Capaz que ya no vuelvan y efectivamente no vuelvan porque están muertos. ¿Me entiendes? Entonces, es como cuando el Ministerio de Salud se preocupa de la gente de prevención del suicidio. O sea, de alguna otra forma, las medidas de desaparición, tenemos que tener alguna forma de prevención, de decirle, ¿sabes qué? Te estás exponiendo a un peligro. El día de mañana, esto es como Pedrito del Lobo. El día de mañana ya no te voy a buscar. No es que por ley no te voy a buscar, pero a lo que voy es que se pierde ese, es decir, es como chuta, de nuevo, ¿y cuándo va a ser realmente una situación de que tú estés en peligro, ¿me entiendes? Entonces ahí hay un tema de decirle de alguna otra manera, siéntate, bueno, tal vez un psicólogo, no sé, me estoy imaginando, pero de prevenir de que esta joven o este joven deje de hacer esas cosas y hacerle entender que es peligroso. Perfecto. Carlos. Muchas gracias. Voy a tratar de ser bien cortito. A ver, yo concuerdo con lo que han señalado en cuanto a que la multa desincentivaría de una u otra manera las denuncias. Y creo que lo que nosotros tenemos que proteger justamente es que se realicen las denuncias. Ahora, leyendo el articulado, hay una parte, y disculpen que me vaya tan a lo literal, pero hay una parte que señala después de, y con posterioridad, tome conocimiento de que ésta fue encontrada o ha aparecido con vida en un determinado lugar. ¿Qué pasa si a una persona le dicen que la persona que está desaparecida apareció? Voy a poner un caso hipotético. Por ejemplo, la persona que está desaparecida llama a un amigo y la mamá de esta persona fue la que hizo la denuncia. Y esta persona llama al amigo y le dice al amigo que llame a su mamá y que está en su casa. Y resulta que no está en su casa. Y pasan las 72 horas. O sea, nosotros vamos a multar a una persona que no cumplió con esta obligación, siendo que actuó en base a supuestos no reales o erróneos, por decirlo de una u otra manera. Entonces creo que en ese sentido la multa puede ser un incentivo muy, muy perverso. Yo creo que ahí estamos equivocando el camino y habría que darle una vuelta. Ahora, concuerdo plenamente con lo que dice Mayen. Yo creo que acá hay algo súper importante, que es la intencionalidad. Y aquí voy con esto. Claro, si tenemos el evasor que reiterativamente va desapareciendo, cualquiera sea el motivo, pero hay una intencionalidad de desaparecer, lógicamente tenemos que ver cómo nosotros, yo creo que no en este artículo, en otros, así como lo decía Ani, me parece más adecuado en el artículo anterior, ver cómo nosotros desincentivamos de una u otra manera esa acción. Y ahí podría haber una multa. Pero en este caso, y hablando de la multa, que entiendo que estamos la mayoría de acuerdo, pero en el caso del denunciante, yo solamente pensaría en una multa hablando de un denunciante que actúe de mala fe o que actúe dolosamente. Me voy a poner en un caso hipotético. Aquí voy con esto. Una persona que todas las semanas denuncia que han desaparecido personas con la manera de mal utilizar el sistema. Yo creo que en ese caso se aplicaría perfectamente una multa. Pero en el caso de una mamá que está desesperada, que desapareció su hijo, y disculpen que insista con el caso, y un amigo lo llama, producto de la amistad que tiene con el hijo, y le dice, no mamá, yo estoy, o tía, ¿sabe qué? Tal persona está acá, y resulta que nunca estuvo, que se le multe, lo encuentro brutal. Entonces yo creo que por ahí quizás podríamos entrar a discutir un poquitito el detalle. Eso. Gracias, Carlos. Y a Paloma, y después vendría Milán, que pidió la palabra. Ya. Paloma. Ya, creo que podríamos tener dos salidas ante esto. Uno que, claro, tenemos el listado general, ¿ya? Pero para la salida administrativa de este listado necesitas dos cosas.
uno, el deber del denunciante, de que puede ser su método súper sencillo, puede ser por clave única o el método que sea, decir que ya se cerró, si es que tuvo antecedentes o lo que sea, sean falsos, sean verdaderos, da lo mismo. No obstante, quede el tema pendiente de acreditar la aparición. Y la acreditación de esta aparición debería estar, así como dijo la asesora Consuelo, de cómo se hizo con esta ley respecto al tema de bloquearte ciertas cosas, como le hicieron al tema de los deudores alimenticios, el tema, por ejemplo, de no poder sacar tu licencia de conducir, no poder hacer un trámite en el gobierno, si es que tienes acceso con tu clave única que te confiera presentarte ante el registro civil para comparar y cotejar tus huellas digitales. De hecho, ojo con eso, porque en el caso de los niños, por ejemplo, que debería haber, por último, si ya con los niños siempre constatan lesiones cuando se supone que hay. De hecho, imagínense, este año, acá abriendo un tema en paralelo, tenemos hasta ahora 244 desapariciones en niños de Sename, niños que están desaparecidos desde el comienzo de la pandemia. Entonces, en estos casos, por lo general suele no denunciarse. Hay dos tipos de denuncia, la orden de búsqueda y recogimiento, y después se le pone la presunta desgracia. Y en ambos existe la obligación de cerrarlas, y cosa que no sucede, pues, o sea, después aparecen los niños, con suerte se le hace la constatación de lesiones, y les digo con suerte, con conocimiento de causa, y efectivamente después no se cierra, o sea, recién se armó en agosto del año pasado el link, lo que linkea el CITFA del Sistema de Apoyo a los Tribunales de Familia junto con el SENAINFO. Entonces, recién está linkeado para el tema de que empiecen a cerrarse más rápidamente, pero quizás por acá con los niños sí se nos presenta un problema porque ellos no hacen trámites, ellos no tienes cómo capturarlos, pero en el caso de los adultos sí podemos hacerlo, porque si se te bloquea tu cédula de identidad, se te bloquea tu carnet de conducir, se te bloquea si es que quieres sacar algo tan simple como un certificado antecedente o lo que sea, que necesites ir a acreditar con tus huellas dactilares. Eso. Gracias, Paloma. Ilan. Voy a hacer una reflexión para poder avanzar y si estoy equivocado me lo hacen saber, por favor. Creo que hay relativo consenso en que debe existir una norma que mandate o obligue a poder dar un cierre. Y en eso hay un relativo acuerdo con que quizás la norma que está planteada es un aporte y no habría que descartarla, precisiones más, precisiones menos, pero en términos generales, quien tome conocimiento, que si el mismo fue el denunciante y tomó conocimiento de que volvió a aparecer, debiese existir una obligación para hacerlo. Creo que también hay relativo consenso, más allá de que algunos justificaron el tema de la multa, que podría, en lugar de apoyar, podría ser un desincentivo, quizás la multa no es lo más apropiado. Pero hay ciertas cosas que también se van resolviendo, porque el tema finalmente, quien decide cerrar la investigación es el Ministerio Público, que eso lo habíamos acordado en el artículo primero. Entonces, como también traerlo a colación, para efecto de que no se nos olvide que el Ministerio Público es el que va a ser el responsable de la comprobación si es que la persona ha aparecido o no. Y por otro lado, también esta denuncia reiterativa o la persona que denuncia 1, 2, 3 veces, sea verdadera o falsa, de mala utilización del sistema o no, eso igual ya está sancionado penalmente por obstrucción a la investigación. Entonces eso, ahí también se puede salvar ese, como al que utiliza mal el sistema, presentando una y otra denuncia falsa. Ahí la Fiscalía puede abrir una causa porque es un delito que ya está en el Código Penal. Entonces quizá la redacción del 7 está bien a priori, pero que se podría mejorar, sí, y quizás como dejarnos tarea para si es que se quieren seguir avanzando con otro articulado, porque si no vamos a seguir dando vuelta con lo mismo, o tratar de zanjarlo del 7 ahora para cerrar la discusión del 7. Entonces esa era la reflexión y si estoy equivocado me dicen, pero creo que eso como que logra recapitular todo.
Mayen, ¿tú tienes algo que aportar? Sí, lo último. Que ya, si eso estamos de acuerdo de que tenemos que buscar algunas maneras que están asociadas a los derechos y deberes, pero igual es súper importante, como también lo mencionó el asesor Carlos y lo han mencionado acá, y disculpen si es que esto no sé si lo dijeron antes o no, que tiene que ver también con que existen precedentes, que esto lo tuvimos en la reunión de Carabineros en enero 2018, después en marzo 2019, después que ya se había presentado el primer proyecto, que también existen denunciantes que son los mismos autores intelectuales de otro tipo de delitos y que son quienes después retiran las denuncias. Entonces, está bien, el artículo colabora, pero pensemos de que aquí hay un problema también mucho mayor y que tiene que ver con las categorizaciones y como bien dice Don Ilan, al final es el Ministerio Público el que lo va a determinar. Sin embargo, puede ser de que haya este tipo de otros precedentes que en este momento no manejo el porcentaje porque ellos no tenían porcentaje, pero sí hay de que son los denunciantes quienes son los autores, son los denunciantes quienes coloquen la denuncia, son los denunciantes que la retiran, se detiene la búsqueda y encontramos a gente enterrada en el mismo patio. Y no sabemos en realidad de cuántos de esos denunciantes efectivamente son denuncias que están abiertas o no, que era el mismo perpetrador. Entonces ahí yo creo que hay que darle una vuelta más, sobre todo con el tema de las evasiones, y ahí es súper importante cómo juega la categorización, para que destrabemos ese cuello de botella que hay actualmente, que no está comprobado, porque es más como un mito de que se dice que hay muchas denuncias que están ahí y que no es tal. Y creo de que ahí hay que ocupar la fórmula que mencionó también Consuelo, de a lo mejor que si esta persona tiene la denuncia por presunta desgracia, no sé, no puede renovar el carnet, y ahí es donde es importante de que estos sistemas se conecten. Nada más, muchas gracias. Ya. ¿Nadie más tiene la palabra? Nadie O sea, más pide- tiene la palabra. Ya, acá hay que ver entonces cómo procedemos con el artículo 7, porque yo creo que el artículo 7 igual necesita de una elaboración mayor, no solamente que yo adecúe las indicaciones que hay, sino que hay que hacer una elaboración. Entonces, no sé si el Ejecutivo puede darle una vuelta, o a otros asesores también que puedan mandar propuestas para que podamos llegar a algún texto, las familias, las organizaciones. Escucho propuestas de cómo seguimos con este artículo 7, porque ahí yo no me comprometo a hacerlo. Ani, si lo dejamos como para la próxima sesión, de que alguien pueda traer, o sea, que todos podamos pensar, repensar y hacer una propuesta que salga de esta mesa de trabajo. Ya. Mayen, tú estás tomando la palabra. Sí, Que a lo sí, mejor esto se podría salvar con dos artículos, que sea uno para el deber del denunciante y otro para el deber como en estas otras figuras que estábamos mencionando. Y nosotros podríamos proponer algo, pero no tenemos ningún poder de que esto después ustedes lo tomen en cuenta o no. O sea, que podríamos traer alguna propuesta, trabajar algo, pero ahí se los podríamos enviar y que ustedes lo revisaran. Ya, me parece entonces lo que dice la Consuelo y la Mayen también, que en el fondo, en la próxima reunión, démosle una vuelta y veamos las propuestas que hay, pero lo ideal sería igual tener las propuestas antes, cosa que se pueda ya discutir con el texto como visto y estudiado un poco. ¿Cómo cuándo propone usted, Francisca? Porque la próxima reunión ya va a tener que ser el próximo jueves. Entonces que tendrían que estar como el miércoles, por lo menos, ¿no? Creo yo. Para tener un tiempo también. Y el Ejecutivo, bueno, también no sé si el Ejecutivo le va a dar una vuelta para ellos también poder quizá plantear algo. Sí, o sea, que hay que darle una vuelta para poder avanzar. Va a ser lo antes posible, pero no me atrevo a comprometer a algún plazo porque estamos con hartas contingencias dando vueltas.
pero, o sea, antes de la próxima reunión, idealmente es poder dejar zanjado este tema para seguir avanzando. Ya, perfecto. Entonces, ya llevamos 1 hora de reunión, 1 hora 7 minutos, y viene el artículo 8. Habíamos acordado de sesionar un rato. ¿Dejamos hasta acá la reunión y seguimos o quieren seguir el artículo 8? Yo quería agregar algo más. Si tenemos alguna propuesta, se la podemos enviar ¿hay algún asesor que esté interesado en recibirla? Como para que le dé una vuelta de aquí, que nosotros se la podamos enviar al martes a lo mejor. Mándamela a mí, Mayen, hagamos lo siguiente, mándamela a mí y yo la mando a todos los asesores, para que todos los asesores la puedan tener también y podamos hacer en el fondo podamos pimponearnos qué opinamos de la propuesta. Ya, y lo otro es de que, bueno, tomando en cuenta, no es en ningún caso Ilan y Isidora es que esté yo atacando el artículo, sino que simplemente transmitiendo la realidad nacional de lo que pasa. Eso nada más. ¿Ya? Entonces, a lo mejor también lo podría copiar a ustedes en la propuesta, a lo mejor también les sirve. Eso. Gracias. Perfecto. Ya, entonces quedamos en eso. El artículo 8 tiene pocas indicaciones igual. ¿Seguimos o no? ¿Hay disposición a seguir? ¿No? ¿Pueden seguir algunos? Ojalá de manifestarse, decirlo o escribirlo. No veo nada. Humanos. No puedo yo, la Consuelo, claro, no puede. Sí. Yo tendría que desconectarme unos minutos, porque tengo que partir ahora a la oficina, entonces tendría que volver a conectarme cuando vaya en camino. No sé si será... No, yo creo que entonces mejor... Sí, por último, nos proponemos esto del artículo 7 para poder zanjarlo y seguimos avanzando la próxima sesión ya con el 8, 9 y 10, a lo mejor podemos incluso abarcarlos todos. Ya, Oka. Entonces, hasta acá nomás porque el Cristian tampoco puede, dice que está en otras reuniones. Así que ya. ¿El acuerdo es sesionar para cuándo para poder mandar el correo electrónico? El jueves a las 3. Perfecto. Ya, muchas gracias a todos y nos vemos entonces la próxima reunión. Que estén bien. Chao, buenas tardes. Chao. Gracias. Chao, Muy chao. bien. Gracias, chao.